A ver, ¿por dónde empezamos? Spider-Man Across the Spider-Verse. ¿Vale la pena? Uf. Maldita sea. El diablo. Esta es la mejor película de Spider-Man que he visto en mi vida. La verdad es que yo no creo que esta película sea superada. Se supone que en este video haré una opinión crítica, pero solo hay para tirarle flores. Cualquier persona que no le haya gustado esta película hay que revisar el cerebro. Debe de tener algún fallo. Pero bueno, vamos a dividir el video en tres. Primero vamos a decir lo bueno, luego lo malo y por último la conclusión. Primer punto bueno, la animación. De verdad, cuando yo vi la primera Into the Spider-Verse, yo pensaba que esto era insuperable en cuanto a animación. Pero resulta ahora que han puesto la riata sobre la mesa y la han superado. Mira, te lo pondré sencillo. Si tú tomas una captura de pantalla a cada fotograma por segundo de esta película, estás teniendo un fondo de pantalla 4K Full HD como te dé tu maldita gana. Simplemente cada fotograma es una obra de arte. ¿Cómo lo han hecho? No sé, pero están locos. El arte de la película pasó a un siguiente nivel. La verdad es que yo no sabría cómo dimensionar cómo hicieron esto. La paleta de colores que usa es una locura, al punto de que dependiendo de los sentimientos que por ejemplo tenga Gwen, o lo que quiera transmitir la escena en el momento, asimismo dependiendo de cada circunstancia, cambia la escena de color. Cada color te transmite un sentimiento diferente, y eso ellos lo plasmaron de una manera magistral. Pero ok, vamos a pasar al siguiente punto, porque si nos quedamos hablando del arte, podemos hablar 40 minutos fácilmente aquí. Ahora vamos con el diseño de los personajes. Aunque esto podría ir incluido en el arte, quise separarlo. Miles Morales ya ha crecido, y en su diseño como en los demás personajes ha subido de nivel. No sé cómo estos cabrones pudieron plasmar cada Spider-Man de diferente universo con un estilo de dibujo diferente sin que ninguno se pareciera. Pienso que el traje de Spider-Man de Miles Morales mejoró muchísimo, pero los Spider-Man que se llevaron toda mi atención en cuanto a diseño fueron el Spider-Man 2099, Spider-Punk y la Araña Escarlata, que si quieren que le haga un video de cada uno de estos personajes, déjenmelo en los comentarios. Estos fueron mis favoritos, pero no quiere decir que los demás están mal, están a otro nivel también. Otra cosa que me pareció súper buena fue la historia, la trama. Lo que hicieron en la película para contarte en 2 horas el punto de vista de diferentes personajes, sus historias, en conjunto a cómo van evolucionando los personajes, está a otro nivel. La película dura 2 horas y tú sientes que solamente viste 20 minutos de película. Eso pasa primero cuando la trama es interesante y cuando tiene un excelente ritmo de narración. De verdad no hay nada más que pedirle en este sentido. Uno de los puntos que más me encantó de la película fue la banda sonora. Cada personaje con un soundtrack diferente, pero mis favoritos sin duda alguna fueron los de Gwen Stacy y los de Miguel O'Hara. Y no es de extrañar, la música es de las cosas más importantes en una película. La música es que ayuda a complementar esos momentos que te quieren transmitir algo. Cuando en la película te querían transmitir tristeza, la música lo hacía. Cuando te quería transmitir miedo, la música lo hacía. Enojos, dudas, incertidumbre. Esta música acompañada del arte que le dije al principio del video, eso estaba a otro nivel. De verdad que hay que felicitar al autor de la mayoría de estas músicas, que fue Daniel Pemberton. Yo no sé ustedes, pero yo soy de esas personas que no solo escuchan música. A veces yo escucho solamente soundtrack de películas, que la mayoría de veces me transmite mucho más que una música. Ahora vamos con el antagonista o los antagonistas, empezando por La Mancha. Este fue el malo de la semana, pero que mientras el transcurso de la película, este se fue desarrollando y convirtiéndose en el verdadero enemigo, con una personalidad diferente a la de la mayoría de villanos, y de la evolución que tuvo de ser un villano de pacotilla a ser una de las mayores amenazas de la Tierra, incluso del multiverso. Sus poderes y habilidades están rotísimas. Pasando al otro antagonista, que no es antagonista, pero yo creo que sí será,
es Miguel O'Hara, o sea, el Spider-Man 2099. Ese cabrón es un psicópata. Parece de todo menos un Spider-Man. El tipo usa sustancias ilícitas para controlarse, ya tú sabes. Desde su presentación, lo que imponía al estar en pantalla, eso no tiene cómo medirse. Su banda sonora, más el arte que lo acompaña, como dije anteriormente, no tiene comparación. Emma, a mí me dio miedo. Y bueno, el último punto que voy a añadir son los cameos y las referencias que hay. Cuando le digo que hay muchos cameos, es que hay muchos cameos. Yo de verdad no sé cómo hicieron para meter tanta información en una película. ¿Ustedes recuerdan el meme de los 3 Spider-Man señalándose? Pues este meme lo superaron en esta película. Y esto en verdad es otra cosa que debo añadir. Sí hay chistes, pero son ligeros, no se sienten forzados. Esta película maduró comparada a la anterior, que la anterior no era mala, no. Pero es que esta es otra cosa. Cada detalle está bien cuidado. Pero ajá, entonces todo es bueno. No, mi amor, como todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Y Spider-Man Across the Spider-Verse no es la excepción. Pero ¿qué es lo malo? Bueno, lo malo que yo le encontré a la película fue que se acabó. Y no estoy mintiendo, eso es lo malo, que se acaba. Si es por mí le diera 10 de 10 a la película. Pueden aparecer muchos críticos guruses y te dirán que no, que esto y que lo otro. Pero si soy quisquilloso, buscándole algunos defectos sería que posiblemente le dieron un power up demasiado fuerte a Miles Morales, o todo lo contrario, es que hayan nerfeado a los demás Spider-Man. Pero fuera de ahí, no creo que haya tal cosa como algo malo. Así que en conclusión, verdaderamente yo sí creo que esta es la mejor película de Spider-Man que se ha hecho en la vida. Y no creo que sea superada. Habrá una tercera parte, que se llamará Spider-Man Beyond the Spider-Verse. La cuestión es que esta ya termina en su peak. Y aunque no sea superada, sí pueden entregar una película de la misma calidad que esta. Spider-Man Across the Spider-Verse abre las puertas para que en el futuro se puedan hacer las películas que siempre hemos anhelado los fans. Si te gustó el video y quieres más contenido de este tipo, suscríbete y activa la campanita para que te avise cuando suba uno nuevo. Ahora sí, hablamos el martes.